lamentablemente sucedió un evento, como menciono, un desastre. Este desastre hubo una gran pérdida humana y esto se sumó a Ancash un aluvión, que no solamente fue, como se dice, no fue solamente el remover de la tierra, sino también fue el aluvión que generó también mayor desastre en los ciudadanos. Bien, eh, disculpen. Ok. Entonces, de una otra manera, la comunidad ha venido siendo afectada cuando dicho desastre ha sucedido. Ahora, eso fue en el año 70 en Ancash, pero también los que podemos recordar y los que hemos estado en el 2007 en la región Lima o en Ica, podemos observar también un desastre similar, y este vendría a ser el terremoto que sucedió en el 2007, en la cual lamentablemente un sector de Ica, Pisco, exactamente, ha sido totalmente devastado, desde las iglesias y desde los lugares cercanos. Entonces, eso también ha sido un desastre, porque lógicamente se quedaron fuera, se quedaron sin hogar, sin luz eléctrica, no podían comunicarse rápidamente con sus familiares. Gestión de riesgo también nos habla sobre la emergencia que existe durante el periodo que ocurre un desastre. Los daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente fueron ocasionados durante un fenómeno natural o inducido por la acción humana. Cuando hablamos de emergencia, hablamos de estos dos términos, fenómeno natural o inducido por la acción humana. Nosotros, por ejemplo, no recuerdo muy bien, si no me equivoco, fue en el 2015, 16, 17, 18, 16, 17. Un momento, por favor. En el 2017, si no me equivoco, me corrigen por favor si me estoy equivocando, ocurrió esta emergencia. ¿A qué me refiero? Cuando en uno de los contenedores, uno de los edificios que tenían contenedores en 2 de mayo, fue lamentablemente inducido por el hombre en la acción mismo de un incendio. Tanto así que las personas no podían salir de los contenedores. Y lamentablemente, al no salir de los contenedores, encontraron la muerte, ya sea asfixiados o por algunas quemaduras. Esto es inducido y es una emergencia, un fenómeno natural. Gracias a Dios no ha pasado a mayores en la región Amazonas, que fue hace muy poco, en la cual nosotros hemos podido presenciar un movimiento telúrico denominado terremoto porque fue más de 7 grados Richter en Amazonas, donde pudimos observar este movimiento telúrico tan fuerte que afectó a Amazonas y también afectó a algunos lugares en el sentido emocionalmente. Gracias a Dios, en dicho sector o en dicha región no pasó a mayores, solamente la muerte de un menor de 3 años por motivos de que las tablas de su hogar cayeron encima de él y fue un daño irreparable. Pero fuera de eso no ocurrió daños mayores, pero sí ha sido una emergencia, porque hay un sector de Amazonas que la emergencia ocurrió que ellos están prácticamente aislados y con el temor mismo de un movimiento telúrico y este ocasiona un aluvión, porque recordemos de que las tierras o el suelo amazónico pues no es un suelo palpable, es un suelo, ni siquiera es arcilloso, es un suelo removible, ¿no? Entonces, es como que barro y de una otra manera, más las lluvias, más el sol, etcétera, y más movimiento, puede ocurrir desastres peores. Entonces, este pueblito que está aislado está, bueno, hasta donde yo tengo entendido que ya están socorriendo dicha emergencia. Entonces, esos incendios, inundaciones, aluviones, que de una otra manera, ya sea por fenómeno natural o inducido por la acción del hombre, es parte de gestión de riesgo. ¿Qué más es parte de gestión de riesgo? Parte de gestión de riesgo también es observar el peligro y las probabilidades de daño físico a la persona.
ya sea de origen natural o inducido. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ustedes han observado que en Chosica, ustedes han escuchado que todo el tiempo, lamentablemente, Chosica siempre es abatido por algún huaico. Ustedes han visto en noticias, y bueno, yo lo he vivido personalmente, lamentablemente, donde los huaicos arrastran a muchas casas, personas, y eso ocurrió un tiempo antes de la pandemia, donde el huaico lamentablemente no solamente arrastró parte de Chosica, sino también llegó hasta el sur de nuestro país. Perdón, claro, al sur de Lima, ¿no? Este, Dentro de todo eso, hemos gestión de riesgo, ¿qué es lo que observa? Ve el peligro. Todos los años en Chosica, gestión de riesgo va y les dice a los moradores de dicha casa que tengan mucho cuidado, que prevean, que tengan sus maletas listas, que tengan todo listo, que observen, que vean los indicios de peligro, porque lógicamente eso es su trabajo. Y de igual manera, eso es cuando están en peligro natural, ¿no? Por lluvias, por huaicos, etcétera. Pero cuando están en peligro netamente del origen o inducido por la acción humana, también gestión de riesgo les dice, por ejemplo, si hay cables pelados, perdón, si la cocina está muy cerca del balón de gas, etcétera, y hay una serie de peligros, gestión de riesgo también vendría a trabajar ahí. Los peligros inducidos de acción humana, como lo mencionamos, ¿no? La sobreexplotación, los acuíferos, las explosiones, sustancias, etcétera. Los riesgos. Mucha de la población peruana está en la probabilidad grande de ciertos riesgos y los daños que sufrirían a sus vidas, ¿no? Esto vendría a ser las pérdidas y consecuencias de su condición vulnerable. ¿A qué me refiero? Aquí en este caso, por ejemplo, en una foto que ustedes observan, es prácticamente la foto que corresponde. Ay, disculpen un momentito. Ok. La foto que corresponde aparte de lo que es el río Rímac. Todo este caudal del río Rímac prácticamente hay casas. Y esto también es un riesgo, casas que viven cerca a dicho caudal. Asimismo, colegios, ¿no? Donde ocurren ciertos desastres naturales como estamos observando las calaminas aquí caídas. Y en este caso el riesgo podría ser calaminas no correctamente puestas, calaminas tal vez un poquito, quizás, mal colocadas. Entonces, este es un riesgo para muchos niños. ¿Qué es la resiliencia? En gestión de riesgo, la resiliencia es la capacidad no solo de una persona, sino de la comunidad general educativa para asimilar, adaptarse, cambiar y resistir el impacto al peligro. Como dice según Boris, se trabaja tres planos: el temperamento personal, significación cultural y sostén social. Un niño maltratado puede sobrevivir sin traumas si no se le culpabiliza y se le presta apoyo. Entonces, aquí te menciona de que el salir adelante no te habla solamente a ti como persona, sino toda la comunidad. Y es lo que nosotros estamos mostrando hoy en día bajo esta situación de resiliencia, hoy en día con el COVID-19. Muchos de nosotros hemos salido adelante y con la ayuda y como se dice, con la mano amiga de nuestra propia familia. Muchos de nosotros tal vez hemos vuelto a vivir con las personas que en su momento salías, nos habíamos separado, vuelto, como se dice, hemos vuelto a casa, otros han decidido separarse, otros han decidido formar familia. Entonces, cada quien ha sabido sobrellevar esta situación bastante fuerte referente a la pandemia. Y esto vendría a ser adaptarse. El adaptarse al cambiar las mascarillas, el ponerle un adorno a nuestra mascarilla, el tener un distintivo a nuestra mascarilla es un tipo de resiliencia. El tratar de buscar y ver el lado positivo de lo que nos ha pasado es un tipo de resiliencia. Los nuevos emprendedores que han surgido de esta pandemia es un tipo de resiliencia. Vulnerabilidad. ¿Qué es un ser vulnerable? Son las características, las circunstancias de una comunidad o sistema que se hacen susceptibles a los efectos dañinos ante una amenaza. Prácticamente las zonas vulnerables son las zonas que siempre ocurren algún tipo de desastre. En este caso, podríamos como ejemplo, claro ejemplo, Chosica.
todos los años siempre ocurre un desastre. Huaico, deslizamientos, porque prácticamente viven cerca de dicho peligro. Esto ocurre por ser lugares vulnerables. El sistema creó el INDECI. ¿Qué es el INDECI? Es el Sistema de Defensa Civil. ¿Y para qué creó el sistema INDECI? Creó para proteger a la población damnificada, con ayuda económica, ayuda en víveres a las ciudades o población damnificada por cualquiera de los peligros, ya sea por acción del hombre o por acción de la misma naturaleza. ¿Qué más hace el INDECI? Brinda apoyo inmediato a las víctimas. Como ustedes observan, de una u otra manera son personas que se ofrecen, no voluntariamente, pero se ofrecen a apoyar a este grupo de personas damnificadas de manera inmediata. Aquí también podemos insertar, y es parte, lógicamente, de su trabajo, el grupo de bomberos. Iniciar los procesos de rehabilitación. En ese sentido, son los procesos en los cuales comienzan a resurgir ayuda de infraestructura a los lugares correspondientes de nuestro país. El Sistema Nacional de Riesgos SINAGER, que vendría a ser un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo. ¿Para qué? Para reducir los riesgos asociados a los peligros o minimizar los efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos. ¿A qué se refiere el SINAGER? ¿Ustedes han escuchado en su momento escuchar el plan de contingencia? El plan de contingencia es parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que nos permite poder interinstitucionarlo. ¿Qué quiere decir eso? Poder ayudarlo a la institución, ya sea educativa, ya sea en nuestra casa, ya sea en el mismo instituto, generar algún tipo de ayuda, ayuda para minimizar los riesgos. Descentralizado porque no solamente es para Lima y para algunos sectores, sino es para todos. Y es participativo porque todos deberíamos participar bajo este reglamento de los simulacros. Entonces, el plan de contingencia me ayuda a buscar plan A, plan B, si un caso pasa un terremoto. Vamos a imaginar de que estamos nosotros en el instituto, en el ISPA. Y nosotros estábamos en el segundo piso, en uno de los salones. Entonces, si yo veo uno de esos salones, nosotros nos damos cuenta que si estamos cerca a la pista, nos damos cuenta que tenemos ventanas muy, muy amplias. ¿Bien? Para los que recuerdan estar en una de las aulas del instituto. Una de esas aulas muy amplias, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros para que en el momento de un movimiento telúrico, esas lunas no revienten hacia nosotros? ¿Cuál sería nuestro primer plan de contingencia? ¿Quién me podría ayudar? A ver aquí. Vuelvo a Alejarse repetir. de las ventanas. ¿Perdón? Alejarse de las ventanas. Muy bien, primer plan de contingencia, al sentir el movimiento telúrico, alejarse de las ventanas. Muy bien, vamos a imaginar que nos hemos alejado de las ventanas, pero aún así revienta la ventana y nos corta. ¿Qué podríamos hacer para que la ventana no explote por el movimiento y para que no ocurran daños peores? ¿Qué podríamos hacer? Colocarles cintas en forma de cruz, Miss. Muy bien, perfecto. Si yo veo de que las lunas son demasiado amplias y todavía el instituto no ha invertido para poder ayudar a esas lunas a ser más cuidadosas bajo el sistema de gestión de riesgo, entonces el plan B de contingencia es ponerles cinta en forma de X para evitar que estas lunas exploten o revienten cuando ocurre un movimiento telúrico. Muy bien. Entonces, esto es cuando estamos hablando en el instituto. Entonces, estamos todos en el instituto, imaginemos, recordemos de que las sillas son muy reducidas y que muchas veces trabajamos, cuando hacemos trabajo, nuestras sillas están desordenadas, o a veces cuando salimos al baño, como tenemos un espacio pequeño, las sillas están totalmente desordenadas. ¿Qué otro plan de contingencia podríamos hacer para evitar, por ejemplo, cuando hay un movimiento telúrico, cuando las sillas estén totalmente desordenadas, saltamos en medio de las sillas, algunas se tropiezan, algunas se golpean? Para evitarnos esto, ¿qué podríamos hacer? Mantener la calma y Muy salir bien. ordenadamente.
Muy bien, mantener la calma o salir ordenadamente. Recordemos que nuestras sillas están desordenadas, entonces, ¿qué podríamos hacer? No creo que son A desordenadas. ver, Bueno, al salir ordenadamente uno va acomodando su seguridad. silla y sale. muy bien, listo. ¿Qué más? Buscar la zona de seguridad si ya no se puede salir. Muy bien, Ujú. buscar zona de seguridad, exacto. Si yo ya no puedo salir, buscar la zona de seguridad. Muy bien, otro plan de contingencia que podría ser, recuerde que los planes de contingencia es antes de la situación. O sea, yo me imagino qué es lo que debo de hacer para evitar reducir los riesgos y peligros. Bien, si yo sé que una silla Eh, desordenada es un peligro, mm, Mantener una posición ordenada de las sillas y tratar de que no se desordene. muy bien, excelente. Después de cada actividad o cada trabajo, tratar de mantener en su posición original la silla, para evitar, como dijo su compañera, evitar un peligro. Porque lógicamente, si mis sillas estoy ahí tranquila trabajando, no, tengo que aprender. Está bien que el espacio sea reducido, pero ¿qué es lo que tengo que aprender? Yo tengo que aprender a organizar bien el espacio, el mínimo espacio que tengo, para que haya sí o sí una salida de escape. Sí o sí. Disculpen, me botó el Zoom. Disculpen. Bien, nuevamente repito, si yo estoy en el instituto y yo sé que trabajo en grupo, hay ciertos trabajos, entonces yo tengo que tener en cuenta que gracias al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, a mí me explican de que mi plan de contingencia es reducir y minimizar los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es ahora ponerme a pensar y decir, no, ya no voy a utilizar los mínimos espacios y pasar como pueda. No, tengo que sí o sí tratar de buscar un espacio para las salidas ante un riesgo. Esos son plan de contingencia. Plan de contingencia, vuelvo a repetir, son planes que me van a permitir reducir riesgos, los peligros y minimizar los efectos para evitar generar nuevos riesgos. Vamos a suponer que hay un movimiento telúrico no tan fuerte. Hay un movimiento telúrico y todas salen corriendo. Estamos en el segundo piso y su compañera se cae, se lastima. De lo que están haciendo, de lo que está pasando, que es un movimiento telúrico, más peligro ocurre cuando alguien se cae, cuando alguien se lastima, porque ya se maltrata la rodilla, se puede maltratar la cabecita, se puede romper algún huesito por la desesperación. Para evitarnos más riesgos, por eso existe el plan de contingencia gracias al SINAGER. Bien, hay otro Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos y Desastres que nos permite el desarrollo de capacidades. ¿Cuál es el desarrollo de capacidades? Proponer lineamientos de prevención y reducción de riesgos, establecer indicadores de gestión y correctivas de riesgos, supervisión y monitoreo de todo concerniente a todo el proceso. A esto vendría a ser la asistencia técnica de los gobiernos y coordinación de las agencias nacionales. ¿A qué se refiere en este sentido? En pocas palabras te están diciendo, tú organiza tu plan de contingencia bajo los lineamientos de prevención y reducción de riesgo, bajo la gestión que te corresponde, poner cuáles son las zonas seguras, cuáles son las zonas de peligro, porque también tu espacio tiene que tener zona de peligro. Si tú estás en tu casa, tú tienes que poner ahí un esto y decir, miren, hijitos, si ustedes se paran aquí, lamentablemente eso puede caer. Por ejemplo, cuando tenemos los andamios que están cerca de las paredes, que los platos pueden caer o los libros y pueden lastimar a alguien. Entonces, también tienes que poner tus zonas de peligro. Y esto tiene que ser monitoreado lógicamente por alguien correspondiente al SINAGER o en este caso vendría a ser al Centro Nacional de Estimación y Prevención. Luego tenemos el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI. Aquí, ¿qué nos ayuda el Instituto Nacional de Defensa Civil? Aquí ya vendría a ser los que nos asesoran, los que administran, los que promueven, los que desarrollan estrategias, los que participan en el proceso, los que promueven el desarrollo de capacidades humanas en el sentido aquí sobre la resiliencia, la empatía. Aquí los que supervisan, siguen todas las evaluaciones y procesos que hace el SINAGER, que hace, por ejemplo, el Centro Nacional de Estimación, etcétera. Bien.
Y aquí tenemos los componentes del proceso de política nacional de gestión de riesgo. Tenemos gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva. Cuando hablamos de gestión prospectiva, hablamos sobre los prospectos que queremos nosotros llegar ante una situación de riesgo. La correctiva es, por ejemplo, cuando nosotros ya hemos pasado la situación de riesgo y ponernos a pensar, aquí hemos fallado y aquí tenemos que corregir. Y la gestión reactiva, en esta parte, la gestión reactiva ya vendría a ser el aspecto basada en cómo actuar frente a situaciones más fuertes. Aquí, por ejemplo, tenemos las prospectivas, acciones y medidas que se adoptan en la planificación del desarrollo a fin de prevenir y evitar una situación de riesgo a futuro. La correctiva es cuando tratamos un conjunto de acciones y medidas de carácter estructural y no estructural que permiten la construcción de la evacuación de aguas pluviales en este caso, o mejorar la gestión de conocimientos. Y las reactivas es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres de peligros inminentes, o sea, simplemente es un peligro, sabemos de que estamos en el cinturón de fuego, entonces es un peligro inminente de que en cualquier momento ocurra un terremoto, ya sea en Lima, en Pisco o en Ica, a lo largo de nuestro país. Y bueno, el proceso de gestión de riesgos y desastres, tenemos la estimación de riesgo, que ya lo hemos observado, la prevención de riesgo, la reducción de riesgo, que ya está dentro de lo que vendría a ser nuestro plan de contingencia, la preparación, que vendría a ser acciones anticiparse. Por ejemplo, estoy en mi casa, yo veo mis andamios y yo tengo que prepararme y decir, esos andamios los tengo que clavar hacia mi pared si no se viene hacia adelante. Ahora, si mi pared es de madera, lógicamente que tengo que poner un letrero grande y decir a mi hijo, hija o la persona quien vive conmigo, hay que tener cuidado cada vez que hay un movimiento telúrico, no acercarnos a estos andamios porque vendría a ser un peligro. Las respuestas frente a estas acciones de peligro y la rehabilitación. Ese andamio se cae, entonces, ¿qué acción o respuesta? De una otra manera tengo que socorrer a la persona quien de una otra manera pudo haber alcanzado el andamio, o separarme o irme o alejarme de dicho andamio. Rehabilitación, volver a poner el andamio, pero esta vez tal vez corregirlo de algunas maneras. Si yo veo que mi andamio es grande y mi casita es de madera, lamentablemente yo tengo que buscar un andamio más pequeño para poder poner mis libros, mis platos, porque lógicamente sé de que eso es un peligro. Y la reconstrucción del establecimiento cuando ocurre algún tipo de desastre. Bueno, aquí ya vendría a ser la Ley General de Educación basado en el cumplimiento de lo que vendría a ser las brigadas de gestión de riesgos en las instituciones educativas. En el artículo 8 nos habla sobre la conciencia ambiental y los principios de educación bajo el proceso de sustentar el trabajo que debe de hacer la institución educativa para el cuidado ambiental y sobre todo para el cuidado de la conservación del entorno. Asimismo, cada institución educativa debe de elaborar su plan de gestión de riesgo y dar cumplimiento a los simulacros que nos pertenecen y nos corresponde. Ahora, si estás en casa, tienes que practicarlo también en familia. Asimismo, también tenemos que ver, la institución educativa tiene que tener las normas básicas de educación y técnico-productiva sobre las normas específicas de la planificación, organización y ejecución y monitoreo, y asimismo evaluación de su plan de contingencia y sobre todo de los simulacros. Bueno, en el momento que salimos, tiene que alguien planificarlo, cómo lo va a hacer, qué profesor se va a encargar de tal cosa, qué estudiante se va a encargar de tal cosa, etcétera. Asimismo, las instituciones educativas tienen que constituir comisiones de gestión de riesgos y desastre. Y bueno, aquí nos menciona el Minedu bajo las competencias sobre actuar responsablemente en el ambiente y evaluar situaciones de riesgo y propone acciones para disminuir la vulnerabilidad. En conclusión, todas las entidades públicas deben implementar sus políticas de gestión de riesgo, todas, instituto, colegio, universidad, etcétera. Porque en cualquier momento podemos vivir una situación de riesgo bastante complicada, tomando en cuenta de que nosotros podemos quizás no vivir un aluvión, no vivir en Lima lo hablo, ¿bien? No vivir un aluvión, no vivir quizás tal vez
un deslizamiento, pero sí podemos pasar un terremoto, porque lógicamente que estamos dentro de el cinturón de fuego. Bien, listo. Esto sería todo concerniente a nuestro tema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la plataforma esta semana? Aquí tenemos un pequeño video complementario de la sesión 5 que nos habla qué es gestión de riesgo. La Autoridad Nacional del Agua, orientando sobre el uso y cuidado de los recursos hídricos en nuestro país. Ay, disculpen, aquí está. Es uno de los países con mayor diversidad geográfica y ambiental, lo que condiciona su vulnerabilidad ante un proceso de cambio climático y riesgos de desastres. El cambio climático es producto del incremento de la temperatura media. Listo. Bien, aquí está el video referente al tema y tenemos nuestro foro de debate. Voy a explicar el foro de debate para que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes y finalizamos con nuestro tema. Aquí, como estamos observando, tenemos el foro de debate. Bien, que nos menciona lo siguiente. El foro de debate tenemos una primera participación, así como lo hemos hecho en la primera semana. Tenemos una participación, segunda y tercera participación. En pocas palabras, tienes 3 participaciones. La primera participación es la siguiente. Tienes que responder la actividad planteada de forma estructurada, clara y precisa. ¿Y cuál es la actividad planteada? Donde observamos 1, 2 y 3. Estas 3 preguntitas va a ser tu primera participación. Las vas a copiar. Vamos a entrar a nuestro foro de debate y vamos a hacer lo siguiente. A ver un momento, mientras se va cargando. Listo. Aquí podemos nosotros añadir un tema. Vamos a poner aquí gestión de riesgo. Gestión de riesgo. ¿Y qué es lo que va a ser mi primera actividad? Voy a hacer mi primera participación. Y recuerda que tu primera participación es responder la pregunta 1, 2 y 3. Aquí respondes la pregunta 1, 2 y 3 conforme a lo que vendría a ser el tema. En la actualidad, según la información brindada, ¿cuán importante es practicar gestión de riesgo en las escuelas? Según la información que hemos conversado. Conforme a tu experiencia, ¿crees que en todas las escuelas e instituciones practican gestión de riesgo? Bien. Y la 3, hagamos práctica gestión de riesgo en nuestra vida. Elige un espacio. Esto ya es correspondiente a tu espacio que tú puedes elegir. Escuela, lugar de trabajo, lugar de estudio o casa y responde. Tú primero lo eliges y respondes. Identifica las amenazas, identifica la vulnerabilidad de tu espacio. Por ejemplo, yo identifiqué, como les dice un ejemplo, el andamio que está cerca a mi escritorio. Bien, esto es en mi casa. También tienes que identificar la sostenibilidad. Perdón, la sostenibilidad identifica los recursos en las cuales tú tienes. Por ejemplo, mis recursos, en este caso, identifico mis amenazas, el andamio. Identifico mi zona vulnerable. En mi casa es pura arena. En movimiento telúrico esta arena puede convertirse en arena movediza. La sostenibilidad. Bien, que al frente de mi casa no hay casas. Bien, es un parque, entonces puedo irme al parque para evitar algún tipo de situación más complicada, ¿no? Que se pueda derrumbar mi casita, etcétera. Identificar los recursos, qué recursos yo tengo a la mano para poder ir y salir segura. Por ejemplo, mi mochila. Entonces, todo eso tengo que identificar, ver todo ello y crear, y cuál sería mi plan de contingencia. ¿Bien? En pocas palabras, en la 3, tu pregunta es, ¿cuál sería tu plan de contingencia al identificar las amenazas, la vulnerabilidad, los recursos, etcétera? Entonces, yo observo de mis amenazas, no, voy a tratar de este andamio colocarlo hacia la pared. Y vuelvo a repetir, si mi pared es de maderita, entonces yo tengo que buscar otra solución, crear o dar a conocer mi plan de contingencia. ¿Bien? Respondes 1, 2 y 3 y envías foro. Después de responder 1, 2 y 3, ¿qué es lo que vas a hacer?
Vas a buscar a 2 compañeritas de tu aula y vas a responder sus comentarios. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que acá dice Carmen, entonces elijo el comentario de Carmen, vamos a suponer que acá diga Carmen, hago clic en mi compañerita Carmen, leo su comentario y yo voy a dar a conocer mi punto de vista. Recuerda que en el momento que tú das a conocer tu punto de vista, tiene que ser 1. Tienes que poner si estás de acuerdo o en desacuerdo del comentario de tu compañera o compañero y sobre todo argumentar tu comentario. Al momento de decirte argumentar, no solamente decir, bueno, compañera Carmen, estoy de acuerdo con tu comentario y eso es todo. No, es fundamental del por qué estás de acuerdo. Tal vez ha abarcado algunos puntos importantes, tal vez tú has leído en un tema X referente a la gestión de riesgo basado en la idea de tu compañera o compañero, etcétera. Y si estás en desacuerdo de igual manera, menciona el por qué, el motivo, razón y circunstancia y qué ideas tú puedes dar a tu compañero o compañero en base a su contenido. ¿Bien? Entonces, tienes que buscar a 2 compañeritos para que le hagas tu comentario. Por ejemplo, esto vamos a suponer que es de la compañerita Carmen, entonces yo pongo responder y le respondo el comentario de la compañera. ¿Bien? Entonces, yo voy a buscar a 2 compañeritas para hacer mis participaciones. Haciendo mi participación respondiendo a las preguntas y eligiendo a 2 compañeritos para hacer sus comentarios, ahí tengo mis 3 participaciones. Bien, eso sería todo concerniente al foro de debate. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Me escucha? Sí, claro, te escucho. Disculpe, lo que pasa es que estoy desde el celular y bueno, ingresó una llamada que era urgente y no le entendí bien en la pregunta 3. Tenemos que explicar algo de nuestra experiencia propia, creo que la entendí. A ver, voy a volver a explicar rápidamente los 3 puntos que se está tomando en el foro. ¿Bien? 1, tienes que hablar sobre cuán importante es la práctica de gestión de riesgo en las escuelas. ¿Bien? La número 2 es, conforme a tu experiencia, ¿tú crees que las escuelas o instituciones practican gestión de riesgo? Tú ya aquí me dices, ¿no? Sí, las instituciones en las cuales yo he ido, hemos practicado, yo he sido gestión de riesgo, yo he auxiliado a los niños, yo he hecho tal cosa, etcétera. Eso es conforme a tu experiencia. No, en las instituciones educativas en las cuales yo he ido, lamentablemente no tiene, por ejemplo, un caso es el instituto, etcétera. Esa es tu experiencia. La 3 es, tú eliges el espacio en la cual tú deseas trabajar. Por ejemplo, puede ser el trabajo, la escuela, el lugar de estudio, la casa, como tú quieras. En este caso yo elegí mi casa, en la cual yo tengo que identificar todos los contornos de mi casa y poder identificar cuáles son los recursos, cuáles son por ejemplo, las zonas de riesgo, cuáles son las zonas de peligro, cuáles son los recursos a favor, qué es lo que afuera de mi casa tengo que ver si hay un poste de luz o no hay un poste, ¿para qué? Para poder crear mi plan de contingencia. Ese plan de contingencia basado en tu identificación de tus vulnerabilidades y también asimismo crear tu propio plan de contingencia, eso lo vas a hacer en tu foro aquí en el número 3 en el foro, ¿bien? ¿Cómo es crear tu plan de contingencia? Es así como hemos hecho hace rato un ejemplo con lo del instituto. Yo les pregunté y les dije, chicos, por ejemplo, hay unas ventanas en el instituto, ¿qué es lo que podemos hacer? Alejarnos de las ventanas. B, ponerle cinta adhesivas en las ventanas. Eso vendría a ser plan de contingencia. ¿Bien? Por ejemplo, yo pongo en mi foro, en mi foro tengo un andamio que está chueco, que está hecho, es bien largo, pero mi casa no es de material noble, es de madera, no lo puedo clavar a la madera, porque lógicamente se viene con todo y la madera. Entonces, ¿qué plan de contingencia podría ser para evitar riesgos mayores frente a esta situación? Bien, eso vendrían a ser las 3 preguntitas basados en el foro de participación. ¿Me entendieron ahora sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta?
No, Miss. Bien, ingresamos nuevamente, por favor, al Zoom, porque ya ahorita se cierra, se apaga todo eso. Ingresamos nuevamente, por favor. Bien.